Bienvenidos a la historia de las Islas Canarias. Estas islas están situadas en el Océano Atlántico. Son un archipiélago de origen volcánico. Están cerca de la costa noroeste de África. En la antigüedad, eran conocidas como las Islas Afortunadas. Los griegos creían que aquí estaba el paraíso. Algunas leyendas hablan de la ciudad perdida de la Atlántida. Se pensaba que las cimas de las islas eran restos de ese continente. El clima es suave y primaveral durante todo el año. Esto atrajo la curiosidad de muchos viajeros antiguos. Hace millones de años, los volcanes surgieron del mar. La actividad volcánica creó paisajes espectaculares. La isla de Tenerife tiene el pico más alto de España. Este volcán se llama el Teide. Lanzarote tiene un paisaje que parece la luna. Fuerteventura es antigua y muy erosionada. La Gran Canaria tiene muchos microclimas diferentes. La Palma es verde y tiene mucha agua. La Gomera tiene bosques milenarios de laurisilva. El Hierro es la isla más pequeña y remota. Los primeros habitantes llegaron del norte de África. Eran pueblos bereberes o amasics. Cruzaron el océano en barcos rudimentarios. No se sabe exactamente cuándo llegaron. Probablemente fue antes de la era común. Trajeron con ellos sus animales domésticos. Trajeron cabras, ovejas, cerdos y perros. También trajeron semillas para cultivar la tierra. Se quedaron aislados en las islas durante siglos. Perdieron el arte de la navegación con el tiempo. A estos habitantes originales se les llama guanches. Estrictamente, guanche se refiere a los de Tenerife. Pero hoy usamos la palabra para todos los aborígenes. Eran personas altas y fuertes. Muchos tenían ojos claros y pelo rubio. Vivían en un estado similar al neolítico. No conocían el uso de los metales. Todas sus herramientas eran de piedra o madera. Usaban obsidiana, una piedra volcánica negra y afilada. Su cultura era rica y compleja. La mayoría de la gente vivía en cuevas naturales. Las islas tienen muchos tubos volcánicos huecos. Las cuevas eran frescas en verano y cálidas en invierno. Algunos construían casas sencillas de piedra seca. La ganadería era su actividad principal. Las cabras eran fundamentales para su supervivencia. Daban leche, carne y pieles para vestir. También comían gofio, una harina de cebada tostada. El gofio todavía es muy popular hoy en día. Recogían mariscos y pescaban en la orilla. La sociedad estaba dividida en clases sociales. Había nobles y había gente común. Cada isla estaba dividida en varios reinos. En Tenerife, estos reinos se llamaban menceyatos. El rey se llamaba Mensei en Tenerife. En Gran Canaria, el líder se llamaba Guanarteme. Los reyes tenían el poder absoluto de la tierra. Había un consejo de ancianos para ayudar al rey. Se reunían en lugares sagrados al aire libre. El Tagoror era el nombre de este lugar de reunión. Los aborígenes eran muy espirituales y religiosos. Creían en un Dios supremo creador. En Tenerife, este dios se llamaba Achamán. También temían a los espíritus malignos. Guayota era el demonio que vivía dentro del volcán. Creían que el Teide era la entrada al infierno. Realizaban ofrendas para calmar a los dioses. Vertían leche o mantequilla sobre rocas sagradas. Tenían mujeres sagradas llamadas arimaguadas. Ellas vivían separadas y mantenían rituales puros. El respeto por los muertos era muy importante. Practicaban la momificación de los cuerpos. Este proceso se llamaba mirlado. Es sorprendente porque es similar a Egipto. Usaban hierbas, grasa y sol para secar el cuerpo. Las momias se guardaban en cuevas ocultas. Las cuevas funerarias eran lugares secretos. Querían proteger a los ancestros de la profanación. Los nobles recibían un entierro más elaborado. Hoy podemos ver estas momias en museos. Hablaban una lengua relacionada con el bereber. Desafortunadamente,
esa lengua se ha perdido. Solo quedan palabras sueltas y nombres de lugares. Pero desarrollaron algo único en el mundo. Inventaron un lenguaje silbado para comunicarse. El silbo gomero es el ejemplo más famoso. Permite enviar mensajes a través de los barrancos. El sonido del silbido viaja kilómetros de distancia. Todavía se enseña en las escuelas de La Gomera. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Las islas no fueron desconocidas para siempre. Los fenicios y romanos sabían de su existencia. El rey Juba II de Mauritania envió una expedición. Encontraron muchos perros salvajes en las islas. La palabra, canaria, viene del latín, canis. Significa, perro, en la lengua de los romanos. Por eso se llaman Islas Canarias, islas de perros. No hubo colonización romana permanente allí. Las islas volvieron a caer en el olvido. Europa se olvidó de ellas durante la Edad Media. Antigüedad. Antiquity. Conocidas. Known. Creían. They believed. Cimas. Peaks. Restos. Remains. Suave. Mild. Viajeros. Travelers. Surgieron. They emerged. Paisajes. Landscapes. Pico. Peak. Bosques. Forests. Milenarios. Ancient, thousands of years old. Habitantes. Inhabitants. Barcos. Ships. Siglos. Centuries. Cabras. Goats. Ovejas. Sheep. Cerdos. Pigs. Semillas. Seeds. Tierra. Earth, land. Quedaron. They remained. Aislados. Isolated. Perdieron. They lost. Pueblo. People, village. Ojos. Eyes. Claros. Light, clear. Piedra. Stone. Madera. Wood. Afilada. Sharp. Cuevas. Caves. Huecos. Hollow. Verano. Summer. Invierno. Winter. Sencillas. Simple. Ganadería. Livestock farming. Leche. Milk. Carne. Meat. Pieles. Skins, furs. Vestir. To dress. Harina. Flour. Cebada. Barley. Tostada. Toasted. Recogían. They gathered. Orilla. Shore. Ancianos. Elders. Reunían. They met. Sagrados. Sacred. Creador. Creator. Temían. They feared. Infierno. Hell. Ofrendas. Offerings. Vertían. They poured. Muertos. Dead. Cuerpos. Bodies. Grasa. Fat. Secar. To dry. Ocultas. Hidden. Entierro. Burial. Lengua. Language, tongue. Sueltas. Loose. Silbado. Whistled. Barrancos. Ravines. Sonido. Sound. Lejos. Far. Desconocidas. Unknown. Salvajes. Wild. Olvido. Oblivion, forgotten. Edad. Age. Media. Middle, half. Llegaron. They arrived. En el siglo XIV, Europa volvió a mirar al mar. Marineros genoveses y mallorquines exploraron el Atlántico. Buscaban nuevas rutas comerciales hacia el sur. Redescubrieron las Islas Canarias por accidente. Al principio, solo venían a capturar esclavos. También buscaban horchilla, un líquen muy valioso. La horchilla se usaba para hacer tinte púrpura. Este color era muy caro y apreciado en Europa. Los mapas antiguos empezaron a incluir las islas. La gente comenzó a hablar de las islas misteriosas. Un navegante genovés llegó a la isla más oriental. Su nombre era Lancelot Malocello. Construyó una torre de defensa en la isla.
Vivió allí durante casi 20 años. Los indígenas finalmente lo expulsaron de la isla. Pero su nombre quedó para siempre en la historia. La isla se llamó Lanzarote, en su honor. Fue el primer intento serio de asentamiento europeo. Esto abrió la puerta a futuras expediciones. La corona de Castilla empezó a interesarse. El año 1402 fue decisivo. Llegaron dos nobles franceses de Normandía. Se llamaban Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle. Tenían permiso del rey de Castilla para conquistar. Su expedición desembarcó en el sur de Lanzarote. Buscaban fama, fortuna y extender la fe cristiana. Trajeron soldados, clérigos y artesanos con ellos. Encontraron una isla con pocos habitantes. Los piratas anteriores habían reducido la población. Los aborígenes estaban débiles y divididos. El rey de Lanzarote se llamaba Guardafía. Él decidió hacer un pacto de amistad. Ofreció su sumisión a cambio de protección. Quería protección contra los cazadores de esclavos. Los franceses construyeron el castillo de Rubicón. Fue el primer asentamiento europeo estable. Pero Bethencourt tuvo que volver a España por dinero. Dejó a cargo a un pariente llamado Bertin. Bertin era cruel y traicionó el pacto. Empezó a capturar a los locales para venderlos. Los guanches de Lanzarote se rebelaron furiosos. Gadifer de la Salle no sabía nada de la traición. Se encontró en medio de una guerra inesperada. Los aborígenes cortaron el acceso al agua y comida. La situación en el castillo era desesperada. Hubo muchas peleas internas entre los franceses. Gadifer exploró las otras islas mientras tanto. Visitó Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro. Se dio cuenta de que la conquista sería difícil. Necesitaban más hombres y más recursos. Bethencourt regresó con el apoyo del rey de Castilla. Trajo más tropas y aseguró el control. Gadifer se sintió traicionado por su compañero. Sintió que Bethencourt se llevaba todo el crédito. Gadifer abandonó las islas y volvió a Francia. Bethencourt se quedó como el único señor de las islas. Lanzarote fue finalmente pacificada y cristianizada. Se creó el primer obispado en el Rubicón. Fue el comienzo de una nueva cultura mestiza. Los normandos se casaron con mujeres indígenas. El siguiente objetivo fue la isla de Fuerteventura. Era una isla grande y difícil de conquistar. Tenía dos reyes aborígenes que eran enemigos. Se llamaban Guice y Ayose. Bethencourt usó sus divisiones para ganar. La conquista duró varios años de escaramuzas. Finalmente, los reyes se rindieron y se bautizaron. Bethencourt fundó la capital, Betancuria. La ciudad estaba en un valle interior. Era para protegerse de los ataques piratas. Después pusieron sus ojos en El Hierro. La población allí era muy pequeña y pacífica. La conquista fue relativamente fácil y sin sangre. Muchos habitantes murieron por enfermedades europeas. No tenían inmunidad contra los nuevos virus. Esto fue una tragedia común en todas las islas. Bethencourt trajo colonos de Normandía y España. Repartió las tierras entre sus hombres leales. El sistema feudal se implantó en las islas. Los aborígenes trabajaban para los nuevos señores. Bethencourt intentó conquistar La Palma y Gran Canaria. Pero fracasó estrepitosamente en ambas islas. Los guerreros de allí eran muy feroces. Usaban el terreno montañoso a su favor. Lanzaban piedras grandes desde los acantilados. Las piedras rompían los escudos de los soldados. Bethencourt se dio cuenta de sus límites. Decidió retirarse y disfrutar de sus logros. Dejó el gobierno en manos de sus parientes. Murió en Francia años después. Esta primera fase se llama conquista señorial. Fue hecha por nobles por su propia cuenta. Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera cayeron. La Gomera no fue conquistada por la fuerza. Fue una asimilación lenta mediante pactos.
Las Islas Mayores seguían siendo libres e indómitas. Gran Canaria, Tenerife y La Palma resistieron. Pasaron muchos años sin grandes cambios. Los derechos de conquista pasaron de mano en mano. Pronto, los reyes católicos tomarían el control. Marineros. Sailors. Buscar. To search, to look for. Tinte. Dye. Púrpura. Purple. Caro. Expensive. Navegante. Navigator. Torre. Tower. Defensa. Defense. 20. 20. Indígenas. Indigenous people. Expulsaron. They expelled. Intento. Attempt. Asentamiento. Settlement. Puerta. Door. Corona. Crown. Permiso. Permission. Desembarcó. Disembarked, landed. Fe. Faith. Soldados. Soldiers. Débiles. Weak. Amistad. Friendship. Cambio. Change, exchange. Cazadores. Hunters. Castillo. Castle. Dinero. Money. Pariente. Relative, family member. Traicionó. He betrayed. Venderlos. To sell them. Rebelaron. They rebelled. Guerra. War. Cortaron. They cut. Comida. Food. Peleas. Fights. Mientras. While. Cuenta. Account, realization. Recursos. Resources. Regresó. He returned. Apoyo. Support. Crédito. Credit. Casaron. They married. Objetivo. Objective, target. Enemigos. Enemies. Ganar. To win. Rindieron. They surrendered. Valle. Valley. Ataques. Attacks. Enfermedades. Diseases. Repartió. He distributed. Leales. Loyal. Guerreros. Warriors. Feroces. Ferocious. Terreno. Terrain. Lanzaban. They threw. Acantilados. Cliffs. Rompían. They broke. Escudos. Shields. Logros. Achievements. Gobierno. Government. Fuerza. Force. Pasaron. They passed. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, intervinieron. Querían controlar las islas para la corona. No querían depender de señores feudales ineficaces. Esto marcó el inicio de la conquista realenga. El Estado español financió directamente las operaciones. El primer gran objetivo real fue Gran Canaria. Juan Rejón fue el capitán elegido para empezar. Llegó a la costa noreste de la isla. Fundó el campamento de Las Palmas de Gran Canaria. Era el año 1478. La primera batalla importante fue en Guiniguada. Los canarios lucharon con valor y ferocidad. Su líder Doramas era un guerrero legendario. Pero los españoles tenían caballos y armas de fuego. La caballería era aterradora para los aborígenes. Nunca habían visto animales tan grandes y rápidos. A pesar de la ventaja, la resistencia fue dura. Los guanches se retiraron a las montañas altas. Desde allí, lanzaron una guerra de guerrillas. Los españoles no podían subir fácilmente con armaduras. Los problemas no eran solo con los nativos. Hubo muchas disputas entre los jefes españoles. Juan Rejón se peleó con el gobernador Algaba. La envidia y la ambición causaron divisiones. Rejón fue destituido y enviado de vuelta a España. Regresó después y ejecutó a su rival Algaba. La corona tuvo que enviar a un nuevo líder. Pedro de Vera llegó para poner orden. Era un militar experimentado y muy despiadado. Decidió acabar la conquista a cualquier precio. Pedro de Vera atacó con fuerza renovada. Logró matar al valiente líder Doramas. La muerte de Doramas fue un golpe terrible.
La moral de los canarios empezó a caer. Muchos vieron que la resistencia era inútil. El Guanarteme Tenesor Semidam fue capturado. Lo enviaron a la península para ver a los reyes. Fue bautizado con el nombre de Fernando Guanarteme. Se convirtió en un aliado clave de los españoles. Ayudó a convencer a su pueblo de rendirse. Los últimos rebeldes se refugiaron en Ansite. Era una fortaleza natural de difícil acceso. Estaban liderados por Bentejuy y el Faicán. Fernando Guanarteme subió a hablar con ellos. Les explicó que la resistencia significaba la muerte. Muchos aceptaron bajar y salvar sus vidas. Pero Bentejuy eligió un destino diferente. Gritó, Atis Tirma, y se lanzó al vacío. Prefirió morir libre antes que ser esclavo. Así terminó la conquista de Gran Canaria. Con la isla bajo control, todo cambió. Se repartieron las tierras y las aguas. Comenzó el cultivo intensivo de la caña de azúcar. El azúcar era el oro blanco de esa época. Trajeron maestros del azúcar desde la isla de Madeira. Se construyeron ingenios para procesar la caña. Esto requería mucha mano de obra y agua. Los bosques fueron talados para alimentar los fuegos. La economía de la isla creció rápidamente. Barcos de toda Europa venían a comerciar. Mientras tanto, en La Gomera había problemas. Hernán Peraza, el joven, era el señor feudal. Era un tirano cruel y abusivo con todos. Rompió un pacto sagrado de hermandad. Tenía una relación secreta con la aborigen Ibaya. Los gomeros decidieron que debía morir por traidor. Lo emboscaron en la cueva donde veía a Ibaya. El guerrero Autacuperche le atravesó con su lanza. La muerte del tirano desató una gran rebelión. Los españoles se refugiaron en la Torre del Conde. La viuda de Peraza, Beatriz de Bobadilla, pidió ayuda. Pedro de Vera vino desde Gran Canaria rápidamente. La represión contra los gomeros fue brutal. Ejecutaron a todos los hombres de las tribus rebeldes. Vendieron a muchas mujeres y niños como esclavos. Fue uno de los episodios más oscuros de la historia. La isla quedó pacificada por el miedo y la sangre. Beatriz de Bobadilla gobernó con mano de hierro. Se dice que tuvo un romance con Colón. Cristóbal Colón paró en La Gomera varias veces. El año 1492 es vital. Cristóbal Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo. Las Canarias fueron su última parada antes de cruzar. Necesitaba reparar sus barcos y cargar provisiones. Cargó agua, carne, queso y leña en La Gomera. Las corrientes de Canarias facilitan el viaje al oeste. Los vientos alisios empujaron sus carabelas. Sin estas islas, el viaje habría sido imposible. Las islas se convirtieron en el puente hacia América. Todos los barcos españoles pasaban por aquí obligatoriamente. Solo quedaban dos islas por conquistar, La Palma y Tenerife. Tenerife era la isla más grande y poblada. El capitán Alonso Fernández de Lugo tomó el mando. Había participado en la conquista de Gran Canaria. Obtuvo el título de adelantado de los reyes. Esto le daba autoridad para gobernar lo que conquistara. Reunió un ejército de mercenarios y soldados. También reclutó a aborígenes de Gran Canaria. Estos, canarios, ayudaron a luchar contra sus vecinos. La invasión final estaba a punto de comenzar. Ineficaces. Ineffective. Inicio. Beginning. Financió. Financed. Elegido. Chosen. Campamento. Camp. Batalla. Battle. Lucharon. They fought. Aterradora. Terrifying. Ventaja. Advantage. Armaduras. Armor. Jefes. Chiefs, bosses. Envidia. Envy. Destituido. Dismissed, removed. Ejecutó. He executed. Militar. Military man. Despiadado. Ruthless. Precio. Price. Renovada. Renewed.
golpe, blow, hit, inútil, useless, aliado, ally, convencer, to convince, fortaleza, fortress, liderados, led, bajar, to go down, destino, destiny, fate, vacío, void, emptiness, libre, free, esclavo, slave, terminó, it ended, cultivo, cultivation, farming, azúcar, sugar, oro, gold, maestros, masters, teachers, ingenios, sugar mills, obra, work, labor, talados, felled, cut down, alimentar, to feed, fuegos, fires, tirano, tyrant, hermandad, brotherhood, traidor, traitor, emboscaron, they ambushed, atravesó, he pierced, crossed, lanza, spear, desató, unleashed, viuda, widow, represión, repression, episodios, episodes, miedo, fear, parada, stop, reparar, to repair, cargar, to load, leña, firewood, corrientes, currents, empujaron, they pushed, puente, bridge, mando, command, ejército, army, vecinos. neighbors, Fernández de Lugo desembarcó en La Palma en 1492. La isla se llamaba Benajoare en lengua aborigen. Aterrizó en la playa de Tazacorte sin problemas. Muchos jefes locales decidieron no luchar. Hicieron pactos de paz inmediatamente con Lugo. Pero un caudillo se negó a rendirse jamás. Su nombre era Tanausú, señor de la caldera. La caldera de Taburiente es un cráter inmenso. Es una fortaleza natural de paredes verticales. Tanausú y su gente se hicieron fuertes allí. Los soldados españoles no podían entrar en la caldera. Los pasos eran estrechos y muy peligrosos. Lugo intentó atacar muchas veces sin éxito. El invierno llegó y los españoles pasaban frío. Lugo decidió usar la astucia en lugar de la fuerza. Invitó a Tanausú a una reunión de paz. Prometió que no lo capturaría si salía. Tanausú confió en la palabra de honor del conquistador. Salió de la caldera con sus hombres de confianza. Fue una trampa vil y cobarde. Los soldados escondidos atacaron y capturaron a Tanausú. Lo encadenaron y lo subieron a un barco. Iban a llevarlo a España para presentarlo a los reyes. Pero Tanausú no podía soportar la esclavitud. Decidió dejar de comer y beber agua. Gritó su famosa frase: Bacaguaré, que significa, quiero morir. Murió de hambre en el barco antes de llegar. Su cuerpo fue arrojado al Océano Atlántico. Así terminó la conquista de La Palma. Lugo volvió sus ojos hacia la Gran Tenerife. En mayo de 1494 llegó a Tenerife. Desembarcó en la zona de Añaza, hoy Santa Cruz. Plantó una cruz de madera en la arena negra. Construyó un fuerte defensivo para su ejército. Tenerife estaba dividida en 9 reinos o mencellatos. 4 reinos decidieron ser amigos de los españoles. Se les llamó los bandos de paces. Los otros 5 reinos eligieron la guerra. El líder de la resistencia era el Mensei Bencomo. Era el rey de Taoro, el reino más poderoso. Lugo intentó negociar con Bencomo antes de pelear. Se encontraron cerca de la laguna. Lugo le ofreció amistad si se convertía al cristianismo. También exigió sumisión a los reyes de Castilla. Bencomo rechazó la oferta con orgullo y dignidad. Dijo que no obedecería a nadie extranjero. La guerra era inevitable entre los dos bandos. Lugo ordenó a sus tropas marchar hacia el norte. Tenían que cruzar los densos bosques de Acentejo. No sabían que estaban caminando hacia una trampa. El barranco de Acentejo es profundo y estrecho.
La vegetación era muy espesa en aquella época. Los soldados españoles marchaban en fila india. Llevaban armaduras pesadas y caballos grandes. El terreno no era bueno para la caballería. De repente, se escucharon silbidos en los cerros. Miles de guanches aparecieron entre los arbustos. Estaban escondidos esperando el momento perfecto. Lanzaron piedras y troncos desde arriba. El pánico se apoderó del ejército invasor. Los españoles no podían moverse ni defenderse. Los guanches bajaron corriendo para luchar cuerpo a cuerpo. Usaban bastones de madera endurecida llamados banot. Fue una masacre total para los conquistadores. Murió la gran mayoría del ejército de Lugo. Fue la mayor derrota del Imperio español en África. Se conoce como la matanza de Acentejo. Lugo fue herido en la boca por una piedra. Logró escapar con unos pocos supervivientes. Huyeron desesperados hacia los barcos en Añaza. Los guanches celebraron su gran victoria. Pensaron que los invasores no volverían jamás. Lugo tuvo que abandonar Tenerife humillado. Volvió a Gran Canaria para pedir más ayuda. Tuvo que vender todas sus propiedades para pagar. Pidió dinero prestado a comerciantes genoveses. Necesitaba formar un nuevo ejército más grande. Juró regresar y vengarse de Bencomo. Mientras tanto, una plaga afectó a los guanches. La modorra era una enfermedad misteriosa y letal. Meses después, Lugo regresó con tropas frescas. Trajo veteranos de la Guerra de Granada. Esta vez estaba mucho mejor preparado. Reconstruyó el fuerte de Santa Cruz. Avanzó con cuidado hacia el Valle de la Laguna. Los guanches estaban debilitados por la enfermedad. Muchos guerreros habían muerto por la modorra. Aún así, Bencomo reunió a sus hombres. Se prepararon para la batalla de Aguere. Esta batalla sería en campo abierto. El terreno llano favorecía a los españoles. La caballería podía cargar sin obstáculos. La carga de los caballos fue devastadora. Los guanches lucharon con valentía desesperada. Pero la tecnología militar europea era superior. En el caos, Bencomo fue asesinado. Su muerte marcó el fin de la esperanza guanche. Los supervivientes huyeron hacia las montañas. Lugo había ganado la batalla decisiva. Pero la guerra todavía no había terminado. Playa. Beach. Jamás. Never. Paredes. Walls. Estrechos. Narrow. Éxito. Success. Frío. Cold. Astucia. Cunning, cleverness. Lugar. Place. Prometió. He promised. Honor. Honor. Confianza. Trust, confidence. Trampa. Trap. Cobarde. Cowardly. Escondidos. Hidden. Encadenaron. They chained. Soportar. To bear, to tolerate. Esclavitud. Slavery. Comer. To eat. Beber. To drink. Arrojado. Thrown. Arena. Sand. Negra. Black. Eligieron. They chose. Poderoso. Powerful. Pelear. To fight. Exigió. He demanded. Rechazó. He rejected. Oferta. Offer. Orgullo. Pride. Extranjero. Foreigner. Obedecería. He would obey. Caminando. Walking. Profundo. Deep. Espesa. Thick, density. Fila. Line, row. Pesadas. Heavy. Silbidos. Whistles. Cerros. Hills. Arbustos. Bushes. Troncos. Logs, trunks. Arriba. Up, above. Moverse. To move oneself. Corriendo. Running. Bastones. Canes, staffs. Endurecida. Hardened. Mayoría. Majority. Derrota. Defeat. Herido. Wounded. Boca.
Mouth. Huyeron. They fled. Propiedades. Properties. Pagar. To pay. Prestado. Borrowed. Vengarse. To take revenge. Letal. Lethal. Cuidado. Care, caution. Debilitados. Weakened. Aún así. Even so. Llano. Flat. Esperanza. Hope. Tras la muerte de Bencomo, su hijo Bentor tomó el mando. La situación de los guanches era crítica y triste. Lugo avanzó de nuevo hacia el norte de la isla. Se encontraron otra vez en Acentejo, el lugar de la matanza. Pero esta vez, los españoles no cayeron en la trampa. La batalla fue sangrienta y duró varias horas. Los guanches lucharon con desesperación por su tierra. Sin embargo, la superioridad española se impuso finalmente. En ese lugar se fundó el pueblo de la Victoria. El nombre recuerda el triunfo de los conquistadores. Los guanches supervivientes se retiraron al valle de Taoro. Se concentraron en los altos de los Realejos. Estaban rodeados, enfermos y sin esperanza. En mayo de 1496 se rindieron. Este evento se conoce como la Paz de los Realejos. Bentor, incapaz de aceptar la derrota, se suicidó. Se tiró por un barranco igual que Bentejuy. Con este acto, terminó oficialmente la conquista de Canarias. Las islas pasaron a ser parte de la Corona de Castilla. Comenzó una nueva etapa de colonización. ¿Qué pasó con los guanches después de la guerra? Muchos fueron vendidos como esclavos en mercados europeos. Otros, los que apoyaron a España, recibieron tierras. Se llamaban guanches de paz, y se integraron. Hubo un grupo que se negó a obedecer las leyes. Se les llamó alzados, y vivían escondidos en las cumbres. Robaban ganado para sobrevivir y atacaban a los colonos. Con el tiempo, la población se mezcló completamente. La cultura guanche no desapareció del todo. Sobrevivió en palabras, costumbres y en la genética. Fernández de Lugo repartió la isla entre sus hombres. Este proceso se llamó los repartimientos. Las mejores tierras con agua fueron para los ricos. Llegaron colonos de muchas partes de Europa. Vinieron portugueses, genoveses, flamencos y castellanos. Los portugueses trajeron su experiencia agrícola. Los genoveses trajeron el dinero para invertir. Se formó una sociedad muy diversa y cosmopolita. Los apellidos canarios actuales reflejan esta mezcla. Apellidos como Bettencourt o Perdomo son ejemplos claros. La economía se basó en el cultivo de caña de azúcar. El azúcar canario se exportaba a toda Europa. Era un producto de lujo y generaba mucha riqueza. Los grandes terratenientes construyeron haciendas hermosas. Pero el cultivo de caña agotaba los recursos. Necesitaba cantidades enormes de leña para hervir el jugo. Los bosques de laurisilva sufrieron una gran destrucción. También necesitaban mucha agua para el riego. Se crearon canales y galerías para mover el agua. El paisaje de las islas cambió radicalmente. La riqueza del azúcar atrajo a visitantes indeseados. Piratas y corsarios empezaron a atacar las costas. Franceses, ingleses y holandeses querían el botín. El corsario francés François Leclerc saqueó con acento agudo Santa Cruz de la Palma. Le llamaban pata de palo, y era muy temido. Quemó la ciudad y destruyó los archivos históricos. Las islas tuvieron que fortificarse para defenderse. Se construyeron castillos y torres de vigilancia. La vida en la costa era peligrosa e insegura. La gente prefería vivir en el interior de las islas. Para poner orden, los reyes crearon instituciones. Se fundó la Real Audiencia de Canarias en 1526. Era el Tribunal Supremo de Justicia de las islas. Esto dio a Canarias un estatus político importante. Cada isla tenía su propio gobierno local o cabildo.
Los cabildos organizaban la vida diaria y los impuestos. Había una constante tensión entre los nobles y la iglesia. También había conflictos por el uso del agua. El agua siempre ha sido el recurso más valioso aquí. Quien controlaba el agua, controlaba la isla. La religión católica se impuso en todas las islas. Pero ocurrió algo interesante con las creencias antiguas. Los guanches adoraban a una figura femenina materna. Los misioneros asociaron esa figura con la Virgen María. Así nació la devoción a la Virgen de Candelaria. Es una virgen negra, aparecida antes de la conquista. Los guanches la llamaban Chasirasi, la Madre del Sol. Se convirtió en la patrona general de Canarias. Su santuario es un lugar de peregrinación importante. Es un símbolo de la unión entre dos culturas. A finales del siglo XVI, el azúcar entró en crisis. Brasil empezó a producir azúcar mucho más barato. Canarias no podía competir con los precios de América. La economía tuvo que buscar un nuevo producto. Empezaron a cultivar viñas para hacer vino. El vino canario, especialmente el Malvasía, se hizo famoso. Era muy apreciado en las cortes de Europa. Shakespeare menciona el vino canario en sus obras. Inglaterra se convirtió en el principal cliente. El comercio del vino trajo una nueva época dorada. La relación con América se hizo cada vez más fuerte. Canarias era el paso obligatorio para las Indias. Muchos canarios emigraron buscando una vida mejor. Fundaron ciudades como Montevideo y San Antonio en Texas. Llevaron sus costumbres, su acento y su arquitectura. La influencia canaria en el Caribe es enorme. Cuba, Venezuela y Puerto Rico recibieron muchos isleños. Se creó un intercambio cultural de ida y vuelta. Trajeron papas, maíz y tabaco del Nuevo Mundo. Las papas se convirtieron en la comida principal aquí. Hijo. Son. Crítica. Critical. Matanza. Slaughter, massacre. Sangrienta. Bloody. Triunfo. Triumph. Rodeados. Surrounded. Incapaz. Incapable. Suicidó. He committed suicide. Etapa. Stage, phase. Mercados. Markets. Apoyaron. They supported. Leyes. Laws. Cumbres. Summits, peaks. Robaban. They stole. Ganado. Livestock, cattle. Mezcla. Mixture. Genética. Genetics. Reparto. Distribution. Ricos. Rich people. Colonos. Settlers. Invertir. To invest. Sociedad. Society. Diversa. Diverse. Apellidos. Surnames. Lujo. Luxury. Riqueza. Wealth. Hervir. To boil. Jugo. Juice. Destrucción. Destruction. Riego. Irrigation. Canales. Canals, channels. Botín. Booty, loot. Saque o con acento agudo. He looted. Palo. Stick, wood. Quemó. He burned. Archivos. Archives. Vigilancia. Surveillance. Instituciones. Institutions. Tribunal. Court. Justicia. Justice. Impuestos. Taxes. Creencias. Beliefs. Figura. Figure. Materna. Maternal. Aparecida. Appeared. Patrona. Patron saint. Símbolo. Symbol. Barato. Cheap. Competir. To compete. Precios. Prices. Viñas. Vineyards. Vino. Wine. Obras. Works, plays. Cliente. Client. Paso. Passage, step. Emigraron. They emigrated. Arquitectura. Architecture. Isleños. Islanders. Intercambio. Exchange. Papas.
Potatoes. El siglo XVIII trajo tiempos difíciles para el comercio. El vino de Canarias perdió su mercado principal. Los ingleses prefirieron los vinos de Portugal. Esto causó una crisis económica muy profunda. Muchas familias ricas perdieron su fortuna. Los campesinos sufrieron hambre y miseria. La emigración a América se intensificó mucho. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. En la isla de Lanzarote ocurrió una catástrofe. La tierra se abrió y empezó a escupir fuego. El 1 de septiembre de 1730, todo cambió. Comenzaron las erupciones de Timanfaya en Lanzarote. No fue una erupción corta de unos días. Duró 6 años seguidos sin parar. La lava cubrió una cuarta parte de la isla. Enterró pueblos enteros y las mejores tierras de cultivo. La gente tuvo que huir en barcos a otras islas. El paisaje se volvió negro y apocalíptico. Parecía que el infierno había subido a la superficie. Pero los habitantes de Lanzarote son muy resistentes. Descubrieron que la ceniza volcánica era fértil. La ceniza, llamada picón, retiene la humedad de la noche. Inventaron una forma única de cultivar vides. Cavaron hoyos cónicos en la ceniza negra. Protegieron cada planta con un muro de piedra. Así nació el paisaje de la Jeria. Es una obra de arte agrícola impresionante. Lograron producir vino en una tierra muerta. El ingenio humano venció a la destrucción volcánica. Hoy es uno de los lugares más visitados. Mientras tanto, las ideas de la Ilustración llegaban. La razón y la ciencia se pusieron de moda. Surgieron tertulias literarias en La Laguna y Las Palmas. La tertulia de Nava fue la más famosa. Se discutía sobre política, botánica y sociedad. Destacó la figura de José de Viera y Clavijo. Fue el primer gran historiador de Canarias. Escribió la Historia de Canarias, una obra monumental. Quería modernizar la sociedad y educar al pueblo. También se fundó el Jardín Botánico de Tenerife. La posición de las islas seguía siendo vital. Todas las potencias navales querían controlarlas. Los ingleses intentaron invadirlas varias veces. El almirante Blake atacó Santa Cruz en 1657. El almirante Jennings lo intentó en 1706. Pero el ataque más famoso ocurrió en 1797. El contraalmirante Horatio Nelson llegó a Tenerife. Era el marino más famoso y temido de Inglaterra. Quería capturar la isla para la corona británica. Pensaba que sería una victoria fácil y rápida. Nelson trajo una flota poderosa de barcos de guerra. El general Antonio Gutiérrez defendía Santa Cruz. Gutiérrez era un militar viejo pero muy astuto. Organizó las defensas con pocos recursos. Los ingleses intentaron desembarcar de noche. El viento y las olas dificultaron su llegada. La artillería canaria estaba lista y esperando. Los cañones dispararon contra los botes ingleses. El fuego cruzado fue terrible para los invasores. Muchos botes se hundieron antes de llegar a la orilla. Un cañón legendario se hizo famoso esa noche. Los defensores lo llamaban el Tigre. Dicen que este cañón hirió al propio Nelson. Un disparo de metralla le destrozó el brazo derecho. Nelson tuvo que ser evacuado a su barco. Le amputaron el brazo sin anestesia esa misma noche. A pesar de la herida, sus hombres siguieron luchando. Lograron entrar en las calles de Santa Cruz. Pero se encontraron atrapados en una ciudad hostil. Los vecinos lucharon desde las ventanas y tejados. Los ingleses estaban rodeados en el convento de Santo Domingo. No tenían opción más que rendirse. La rendición fue muy caballerosa y respetuosa. Gutiérrez invitó a los oficiales ingleses a cenar. Les dio vino y queso para el viaje de vuelta. Nelson prometió no atacar las islas nunca más. Cumplió su palabra hasta su muerte en Trafalgar. Esta victoria se celebra cada 25 de julio. Es la
Gesta del 25 de julio, en Santa Cruz. El escudo de la ciudad tiene 3 cabezas de león. Las 3 cabezas de león representan 3 victorias. Son las victorias sobre Blake, Jennings y Nelson. Fue el momento de mayor orgullo militar de las islas. Demostró que los canarios podían defender su tierra, incluso contra la armada más poderosa del mundo. El cañón El Tigre todavía se conserva hoy. Se puede visitar en el Museo Militar de Tenerife. Después de la guerra, volvió la calma tensa. El siglo XIX estaba a punto de comenzar. Traería cambios políticos y sociales enormes. A pesar de la victoria, la pobreza continuaba. El sistema feudal seguía oprimiendo a los campesinos. La tierra estaba en manos de muy pocos. La iglesia y la nobleza tenían todo el poder. Las hambrunas eran frecuentes y devastadoras. La gente comía raíces de helecho para sobrevivir. La emigración clandestina era la única salida. Muchos canarios se iban en veleros pequeños a Cuba. Soñaban con volver ricos algún día. A estos emigrantes que volvían se les llamaba indianos. Mercado. Market. Miseria. Misery, poverty. Catástrofe. Catastrophe. Escupir. To spit. Seguidos. Consecutive, in a row. Cuarta. Fourth. Enterró. It buried. Huir. To flee. Superficie. Surface. Resistentes. Resilient, resistant. Ceniza. Ash. Fértil. Fertile. Humedad. Humidity, moisture. Cavaron. They dug. Hoyos. Holes. Muro. Wall. Venció. It defeated, overcame. Razón. Reason. Moda. Fashion. Surgieron. They emerged, arose. Discutía. It was discussed. Destacó. Stood out. Educar. To educate. Potencias. Powers, nations. Navales. Naval. Almirante. Admiral. Atacó. He attacked. Marino. Sailor, marine. Flota. Fleet. Astuto. Cunning, astute. Defensas. Defenses. Viento. Wind. Olas. Waves. Dificultaron. They made difficult. Artillería. Artillery. Cañones. Cannons. Dispararon. They fired. Botes. Boats. Hundieron. They sank. Hirió. It wounded. Brazo. Arm. Derecho. Right. Evacuado. Evacuated. Amputaron. They amputated. Herida. Wound. Atrapados. Trapped. Hostil. Hostile. Ventanas. Windows. Tejados. Roofs. Rendición. Surrender. Caballerosa. Chivalrous, gentlemanly. Cenar. To have dinner. Cumplió. He fulfilled, kept. Escudo. Shield, coat of arms. León. Lion. Conserva. Is preserved. Oprimiendo. Oppressing. Hambrunas. Famines. Raíces. Roots. Clandestina. Clandestine, secret. En el siglo XIX, la economía necesitaba un milagro. El milagro llegó en forma de un insecto pequeño. Se llamaba la cochinilla y vivía en los cactus. Los cactus en Canarias se llaman tuneras. Del cuerpo seco del insecto se sacaba un tinte rojo. El tinte carmín era muy valioso para la industria textil. Los campesinos plantaron tuneras en todas partes. Fue una época de mucho trabajo y dinero rápido. Las mujeres eran las expertas en recoger la cochinilla. Usaban cucharas para no dañar al insecto delicado. Pero la historia se repitió una vez más. La riqueza de la cochinilla fue efímera y breve. La ciencia inventó los tintes sintéticos artificiales.
Eran mucho más baratos que el tinte natural. El mercado de la cochinilla colapsó de repente. Miles de familias quedaron en la ruina absoluta. La gente volvió a mirar al mar para emigrar. Cuba y Venezuela fueron los destinos principales. Esta crisis demostró la fragilidad de la economía. Depender de un solo producto era muy peligroso. Para salvar la situación, el gobierno tomó una decisión. En 1852 se crearon los puertos francos. El ministro Juan Bravo Murillo firmó el decreto. Esto significaba libertad comercial para las islas. Se eliminaron los impuestos de aduana para las mercancías. Los productos extranjeros podían entrar y salir libremente. Esto bajó el precio de la comida y los materiales. Los barcos internacionales paraban más a menudo. Las ciudades portuarias crecieron mucho gracias a esto. Santa Cruz y Las Palmas se modernizaron rápidamente. A finales del siglo, llegaron los ingleses de nuevo. Esta vez no traían cañones, sino negocios. Introdujeron el cultivo del plátano a gran escala. El plátano canario es pequeño, dulce y amarillo. Las compañías británicas controlaban la exportación. Construyeron muelles, almacenes y maquinaria. El paisaje cambió de tuneras a plataneras verdes. El agua era esencial para cultivar los plátanos. Se construyeron miles de kilómetros de canales. El norte de Tenerife y Gran Canaria se llenó de verde. Los ingleses también trajeron el turismo. Al principio, era turismo de salud y reposo. Los médicos europeos recomendaban el clima canario. El aire puro curaba las enfermedades respiratorias. Se construyeron los primeros grandes hoteles de lujo. El Hotel Taoro en Tenerife fue muy famoso. El Hotel Santa Catalina en Gran Canaria era magnífico. Venían aristócratas, escritores y gente adinerada. Agatha Christie visitó las islas para escribir y descansar. Fue el nacimiento de la industria turística moderna. El crecimiento de las ciudades trajo un problema político. Santa Cruz de Tenerife era la capital única de Canarias. Pero Las Palmas de Gran Canaria tenía mucho poder económico. La rivalidad entre las dos ciudades creció mucho. Esto se conoce como el pleito insular. Las Palmas quería tener sus propias instituciones. No querían depender de las decisiones de Tenerife. La burguesía de ambas islas luchaba por el control. Esto dividió a la sociedad canaria durante décadas. Fue un conflicto largo y a veces amargo. El año 1898 fue triste. España perdió sus últimas colonias, Cuba y Filipinas. Para Canarias, la pérdida de Cuba fue traumática. Miles de canarios vivían y trabajaban en Cuba. Muchos tuvieron que regresar a las islas. Trajeron con ellos la cultura cubana y el dinero. La música, la comida y el acento se mezclaron más. A Canarias se la empezó a llamar la octava isla. Pero el miedo a una invasión extranjera aumentó. Se construyeron nuevas baterías militares en la costa. Con el siglo XX cerca, nacieron los movimientos obreros. Los trabajadores del puerto y del campo se organizaron. Pedían mejores salarios y condiciones de vida dignas. Las jornadas laborales eran muy largas y duras. Aparecieron los primeros periódicos y sindicatos. Secundino Delgado es considerado el padre del nacionalismo. Luchó por los derechos de los trabajadores canarios. Vivió en Venezuela y publicó sus ideas desde allí. Quería más autonomía y libertad para el archipiélago. Murió joven, pero sus ideas influyeron en el futuro. El pleito insular finalmente se resolvió en 1927. El gobierno de Primo de Rivera tomó una decisión drástica. Dividió el archipiélago en dos provincias separadas. La provincia de Santa Cruz de Tenerife al oeste. Incluye Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La provincia de Las Palmas al este. Incluye Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Esta división administrativa calmó los ánimos un poco.
Pero la rivalidad amistosa continúa hasta hoy. Se nota especialmente en el fútbol y los carnavales. En los años 30, llegó la Segunda República Española. Fue un tiempo de mucha esperanza y reformas. Se construyeron muchas escuelas en los pueblos rurales. La educación llegó a lugares donde nadie sabía leer. Se discutió un estatuto de autonomía para Canarias. Pero la inestabilidad política en España era grande. La tensión entre izquierda y derecha era peligrosa. En Canarias, los militares tenían mucha fuerza. El general Francisco Franco fue destinado a Canarias. Lo enviaron allí para alejarlo de Madrid. Milagro. Miracle. Insecto. Insect. Seco. Dry. Sacaba. Extracted, took out. Rojo. Red. Textil. Textile. Cucharas. Spoons. Dañar. To damage. Delicado. Delicate. Efímera. Ephemeral, short-lived. Sintéticos. Synthetic. Colapsó. Collapsed. Ruina. Ruin. Absoluta. Absolute. Fragilidad. Fragility. Depender. To depend. Peligroso. Dangerous. Salvar. To save. Decisión. Decision. Ministro. Minister. Firmó. He signed. Libertad. Freedom. Aduana. Customs. Mercancías. Merchandise, goods. A menudo. Often. Plátano. Banana. Escala. Scale. Dulce. Sweet. Amarillo. Yellow. Muelles. Docks, piers. Almacenes. Warehouses. Salud. Health. Reposo. Rest. Respiratorias. Respiratory. Adinerada. Wealthy. Descansar. To rest. Crecimiento. Growth. Rivalidad. Rivalry. Décadas. Decades. Amargo. Bitter. Pérdida. Loss. Traumática. Traumatic. Música. Music. Acento. Accent. Obreros. Workers. Salarios. Wages, salaries. Condiciones. Conditions. Dignas. Dignified, decent. Jornadas. Workdays. Periódicos. Newspapers. Drástica. Drastic. Provincias. Provinces. Este. East. Oeste. West. Ánimos. Spirits, moods. Reformas. Reforms. Escuelas. Schools. Leer. To read. Izquierda. Left. Derecha. Right. En julio de 1936, todo estalló. Franco organizó el golpe de Estado desde Tenerife y Gran Canaria. Hubo una reunión secreta en el Bosque de las Raíces. Allí, los oficiales juraron lealtad al movimiento rebelde. La familia de Franco salió en barco hacia Francia por seguridad. Franco voló desde Gran Canaria a Marruecos. Usó un avión inglés llamado Dragon Rapid. El golpe triunfó rápidamente en casi todas las islas. Solo La Palma resistió durante una semana. Este periodo se conoce como la Semana Roja, en La Palma. Aunque no hubo batallas grandes, la represión fue brutal. Los sindicalistas, maestros y políticos de izquierda fueron perseguidos. Muchos fueron encarcelados sin juicio previo. En Tenerife, usaron los almacenes de plátanos como prisiones. El Salón Fifes fue una prisión famosa y temida. Ocurrieron muchas desapariciones forzadas de personas. A los prisioneros se les hacía la saca por la noche. Los llevaban al mar o a tubos volcánicos profundos. Los arrojaban vivos o muertos a las simas y pozos. El miedo silenció a la población durante años. Después de la Guerra Civil, llegó la Segunda Guerra Mundial. Canarias quedó aislada del resto del mundo.
Fueron los años del hambre y la miseria. Se impuso el racionamiento de comida con cartillas. El gofio volvió a salvar a la gente de morir de hambre. No había medicinas, ni ropa, ni combustible. El mando económico controlaba todo el comercio. Winston Churchill planeó invadir Gran Canaria en 1941. La operación se llamaba Operación Pilgrim. Afortunadamente, el plan nunca se ejecutó. La desesperación empujó a muchos al mar otra vez. Miles de hombres huyeron hacia Venezuela clandestinamente. Viajaban en barcos de pesca pequeños y viejos. Estos barcos se llamaban veleros fantasma. El viaje del Telémaco, en 1950 es legendario. Llevaba a 171 personas a bordo. Sufrieron tormentas, hambre y sed durante semanas. Llegaron a la costa de Venezuela de milagro. Venezuela se convirtió en la segunda patria canaria. Enviaban dinero a sus familias para sobrevivir. En los años 60, la situación empezó a cambiar. España decidió abrir sus fronteras al exterior. Canarias necesitaba una nueva fuente de ingresos. La agricultura ya no era suficiente para mantener a todos. Se apostó todo al turismo de sol y playa. El clima eterno era el mejor recurso natural. Se construyeron los primeros aeropuertos modernos. El aeropuerto de Gando en Gran Canaria se amplió. En Tenerife se construyó el aeropuerto del sur, Reina Sofía. Los aviones charter empezaron a llegar llenos de extranjeros. El sur de las islas era un desierto seco y vacío. Pero tenía sol garantizado y playas de arena. Comenzó una fiebre constructora sin precedentes. Maspalomas en Gran Canaria se transformó totalmente. Los cristianos y las Américas nacieron en Tenerife. Los campesinos vendieron sus tierras a promotores. Cambiaron el arado por la mezcla de cemento. Se construyeron hoteles, apartamentos y carreteras. La autopista del sur conectó la capital con los turistas. El paisaje cambió de gris y marrón a blanco hormigón. La llegada de los turistas trajo un choque cultural. Venían suecos, alemanes, ingleses y franceses. Traían costumbres liberales y ropa moderna. Las mujeres turistas usaban bikini en las playas. Esto era un escándalo para la sociedad conservadora. La Iglesia y las autoridades intentaron prohibirlo. Pero el dinero del turismo era más poderoso que la moral. Los canarios vieron que había otra forma de vivir. Se aprendieron idiomas para trabajar en los hoteles. El contacto con Europa trajo aires de libertad. La economía canaria creció a un ritmo frenético. El paro desapareció casi por completo en esa década. Las mujeres se incorporaron al trabajo en el turismo. Trabajaban como camareras de piso, cocineras o recepcionistas. Esto les dio independencia económica por primera vez. Surgió una clase media que antes no existía. La gente pudo comprar coches, televisores y electrodomésticos. El SEAT 600 se convirtió en el coche familiar popular. Pero el crecimiento fue desordenado y caótico. No hubo planificación urbanística ni respeto ambiental. En medio del caos, surgió una voz crítica en Lanzarote. El artista César Manrique volvió de Nueva York. Vio que el turismo podía destruir la belleza de su isla. Propuso un modelo de turismo sostenible con la naturaleza. Arte-naturaleza, fue su filosofía de vida. Diseñó los jameos del agua y el mirador del río. Prohibió las vallas publicitarias en las carreteras. Convenció a sus paisanos de pintar las casas de blanco. Lanzarote se convirtió en un ejemplo mundial de estética. Demostró que el progreso no tiene que ser feo. El año 1975 fue crucial. Franco estaba muy enfermo y muriendo. Marruecos aprovechó la debilidad de España. El rey Hassan II organizó la Marcha Verde. Invadieron el Sáhara español, justo enfrente de Canarias. Había mucho miedo a una guerra en las islas.
El ejército español se retiró y abandonó el Sáhara. Esto creó un problema geopolítico para Canarias. El Frente Polisario inició una guerra contra Marruecos. Canarias recibió a muchos refugiados del Sáhara. Estalló. Exploded, broke out. Golpe. Coup, hit. Lealtad. Loyalty. Voló. He flew. Avión. Airplane. Semana. Week. Juicio. Trial, judgment. Prisiones. Prisons. Pozos. Wells. Arrojaban. They threw. Aislada. Isolated. Racionamiento. Rationing. Cartillas. Ration cards. Combustible. Fuel. Planeó. Planned. Empujó. Pushed. Fantasma. Ghost. A bordo. On board. Sed. Thirst. Patria. Homeland. Frontera. Borders. Ingresos. Income. Apostó. Bet, verb. Eterno. Eternal. Amplió. Expanded. Llenos. Full. Desierto. Desert. Garantizado. Guaranteed. Fiebre. Fever. Cemento. Cement. Carreteras. Roads, highways. Autopista. Highway, motorway. Hormigón. Concrete. Choque. Shock, crash. Escándalo. Scandal. Prohibirlo. To prohibit it. Moral. Morals, morale. Idiomas. Languages. Ritmo. Rhythm, pace. Paro. Unemployment. Camareras. Waitresses, maids. Piso. Floor, flat. Cocineras. Cooks, female. Comprar. To buy. Coches. Cars. Caótico. Chaotic. Vallas. Billboards, fences. Paisanos. Fellow countrymen. Feo. Ugly. Debilidad. Weakness. Enfrente. Opposite, in front. Retiró. Withdrew, retired. Refugiados. Refugees. Aprovechó. Took advantage of. Invadieron. They invaded. Marcha. March. Verde. Green. Pintar. To paint. Sostenible. Sustainable. Belleza. Beauty. La transición a la democracia fue un tiempo tenso. Surgió un movimiento independentista radical llamado MPAIAC. Su líder era Antonio Cubillo y operaba desde Argelia. Usaban la radio para enviar mensajes anti-españoles. En 1977 pusieron una bomba. La bomba estalló en el aeropuerto de Gran Canaria. Hirió a una florista pero causó un caos logístico. El aeropuerto tuvo que cerrar por seguridad. Todos los vuelos fueron desviados a Tenerife Norte. Esto provocó indirectamente una tragedia mundial. El aeropuerto de Los Rodeos era pequeño y antiguo. Ese día había una niebla muy espesa y baja. La pista estaba llena de aviones gigantes desviados. 2 Boeing 747, uno americano y otro holandés, chocaron. Fue un error de comunicación y falta de visibilidad. Murieron 583 personas. Es el mayor accidente en la historia de la aviación. El fuego y el horror marcaron a la sociedad canaria. Esto aceleró la construcción del aeropuerto del sur. Las islas aprendieron la importancia de la seguridad aérea. En 1978, España aprobó su nueva constitución. Los canarios votaron masivamente a favor de la democracia. Se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos. El miedo de la dictadura empezó a desaparecer. Se planteó la cuestión del autogobierno regional. ¿Cómo organizar 7 islas con intereses diferentes? La rivalidad entre Tenerife y Gran Canaria seguía viva. Necesitaban un sistema justo para todos. Se decidió crear una comunidad autónoma única.
pero tendría un sistema de capitalidad compartida. En 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía. Canarias ya no era una colonia ni una provincia lejana. Tenía su propio parlamento y su propio presidente. El parlamento se estableció en Santa Cruz de Tenerife. La sede del gobierno alterna entre las dos capitales. Jerónimo Saavedra fue el primer presidente elegido. Se definieron los símbolos de la identidad canaria. La bandera tiene 3 colores: blanco, azul y amarillo. El blanco por el TID, el azul por el mar, el amarillo por el sol. Tiene 7 estrellas verdes que representan la esperanza. La educación superior era otro tema conflictivo. Solo había una universidad en La Laguna, Tenerife. Los estudiantes de otras islas tenían que mudarse allí. Esto era muy caro para las familias humildes. En Gran Canaria hubo manifestaciones masivas en la calle. Pedían su propia universidad pública. Finalmente, en 1989 se creó la ULPGC en Las Palmas. Ahora hay 2 grandes universidades públicas en las islas. Esto democratizó el acceso a la cultura y la ciencia. Miles de jóvenes pudieron estudiar carreras superiores. Canarias descubrió que tenía un tesoro en el cielo. La calidad del aire es perfecta para la astronomía. No hay contaminación lumínica en las cumbres. Se creó el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC. Instalaron observatorios en el Teide y en La Palma. El Roque de los Muchachos tiene los telescopios más grandes. Científicos de todo el mundo vienen a trabajar aquí. Han descubierto agujeros negros y planetas lejanos. Se aprobó una ley del cielo para proteger la oscuridad. Las farolas de las calles son especiales para no molestar. En 1986, España entró en la Unión Europea. Para Canarias, esto suponía un reto económico. Las islas necesitaban proteger su agricultura y comercio. Se negoció un estatus especial llamado RUP. Significa Región Ultraperiférica de Europa. Esto permite tener impuestos diferentes al continente. No existe el IVA, sino el IGIC, que es más bajo. Los plátanos canarios reciben ayudas para competir. Los ciudadanos canarios son ciudadanos europeos de pleno derecho. El dinero europeo financió muchas carreteras y hospitales. Con la libertad, explotó la fiesta en la calle. El carnaval, que estaba prohibido, volvió con fuerza. Durante la dictadura lo llamaban fiestas de invierno. Pero en los 80 se convirtió en un fenómeno mundial. El Carnaval de Santa Cruz entró en el libro Guinness. Reunió a 250.000 personas bailando al aire libre. Celia Cruz cantó en ese concierto histórico. El Carnaval de Las Palmas inventó la gala Drag Queen. Es un símbolo de libertad, tolerancia y diversión. Las islas se llenan de purpurina, música y color. El turismo masivo amenazaba el medio ambiente. La sociedad empezó a exigir protección para la naturaleza. Se declararon 4 parques nacionales en las islas. Garajonay en La Gomera protege la selva antigua. La caldera de Taburiente en La Palma protege el agua. Timanfaya en Lanzarote protege los volcanes. El Teide en Tenerife es el más visitado de todos. La UNESCO declaró estos lugares Patrimonio de la Humanidad. Se frenó la construcción en muchos espacios vírgenes. La Ley de Espacios Naturales protegió el 40% del territorio. La población de las islas se duplicó en pocos años. Gente de la península y extranjeros vinieron a vivir. El clima y la calidad de vida atraen a muchos. Esto creó nuevos retos para los servicios públicos. Más tráfico, más basura y más consumo de agua. El agua potable se produce en desaladoras industriales. Se quita la sal del agua de mar para beber. Es un proceso caro y consume mucha energía. La sostenibilidad se convirtió en el gran debate. ¿Cuánta gente cabe en unas islas limitadas? Líder.
Leader. Enviar. To send. Bomba. Bomb. Hirió. It wounded, hurt. Cerrar. To close. Desviados. Diverted. Niebla. Fog. Espesa. Thick. Pista. Runway, track. Chocaron. They collided. Error. Mistake. Falta. Lack. Aprobó. Approved. Votaron. They voted. Intereses. Interests. Compartida. Shared. Sede. Headquarters, seat. Bandera. Flag. Azul. Blue. Estrellas. Stars. Tema. Topic, subject. Mudarse. To move, residence. Humildes. Humble. Calle. Street. Carreras. Degrees, races. Tesoro. Treasure. Cielo. Sky, heaven. Lumínica. Light, adjective. Agujeros. Holes. Oscuridad. Darkness. Farolas. Streetlights. Molestar. To disturb, annoy. Reto. Challenge. Ayudas. Aid, help. Pleno. Full. Derecho. Right, law. Explotó. Exploded. Bailando. Dancing. Cantó. Sang. Diversión. Fun. Purpurina. Glitter. Amenazaba. Threatened. Exigir. To demand. Selva. Jungle, forest. Frenó. Stopped, braked. Duplicó. Doubled. Basura. Trash, rubbish. Potable. Drinkable. Sal. Salt. Cabe. Fits. El siglo XXI empezó con sorpresas climáticas. En 2005, la tormenta tropical Delta golpeó las islas. Fue un fenómeno muy raro en esta latitud. Los vientos derribaron torres eléctricas y árboles. Tenerife se quedó sin luz durante varios días. El Dedo de Dios, una roca famosa en Gran Canaria, se rompió. La tormenta mostró la vulnerabilidad ante el cambio climático. Las temperaturas medias han subido notablemente. La calima, polvo del desierto, es cada vez más frecuente. El clima suave está volviéndose más extremo. En 2006 ocurrió la crisis de los cayucos. Miles de migrantes africanos llegaron en barcas de madera. Salían de Senegal y Mauritania buscando una vida mejor. El viaje es peligrosísimo y muchos murieron en el mar. Canarias se convirtió en la frontera sur de Europa. La sociedad canaria reaccionó con solidaridad y ayuda. Pero los centros de acogida se desbordaron rápidamente. Este fenómeno migratorio continúa hoy en día. Es un recordatorio de que África está muy cerca. Canarias es un puente entre continentes y realidades. La tierra volvió a temblar en la isla de El Hierro. En 2011, nació un volcán submarino. Surgió en el Mar de las Calmas, cerca de la Restinga. El agua se volvió verde y burbujeante por los gases. Los pescadores no pudieron faenar durante meses. La isla entera sufrió una crisis económica y turística. Pero los cerreños aprovecharon la oportunidad. Convirtieron el volcán en una atracción científica. El Hierro decidió apostar por la energía renovable. La central Gorona del Viento usa agua y viento. 10 años después, el fuego surgió en La Palma. El 19 de septiembre de 2021 explotó. El volcán de Tayogaite en Cumbre Vieja despertó. Fue la erupción más destructiva en la historia de Canarias. La lava arrasó miles de casas, colegios y plataneras. 7.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares. El rugido del volcán duró 85 días. La ceniza cubrió todo el valle de Aridane de negro. Pero afortunadamente, no murió ninguna persona directamente. La solidaridad mundial con La Palma fue inmensa. La reconstrucción de La Palma es lenta y difícil.
Muchos perdieron los recuerdos de toda una vida. Se han construido nuevas carreteras sobre la lava caliente. Los agricultores intentan recuperar sus fincas perdidas. El volcán creó una fajana nueva, ganando terreno al mar. Esta tierra nueva es ahora parte del mapa de España. La erupción recordó el origen violento de las islas. Vivimos sobre volcanes activos y debemos aceptarlo. La ciencia volcánica ha avanzado mucho gracias a esto. Ahora vigilamos el subsuelo con mejor tecnología. Tras la pandemia de 2020, el turismo cambió. Llegaron los nómadas digitales para trabajar a distancia. Buscan buen clima, internet rápido y calidad de vida. Las Palmas y Santa Cruz son destinos muy populares. Esto ha traído riqueza, pero también problemas nuevos. El precio del alquiler ha subido muchísimo. Los locales tienen dificultades para encontrar vivienda. El alquiler vacacional ha expulsado a muchos vecinos. Hay un debate social sobre el modelo turístico actual. ¿Turismo de masas o turismo de calidad? La cultura canaria vive un momento de orgullo. La música canaria se escucha en todo el mundo. Artistas como Quevedo han roto récords globales. El acento canario ya no se esconde en la televisión. Se valora el patrimonio guanche y las tradiciones. La lucha canaria y el juego del palo se mantienen vivos. La gastronomía canaria ha ganado estrellas Michelin. Las papas arrugadas con mojos son famosas internacionalmente. El queso majorero y el vino de Malvasía ganan premios. Somos una mezcla de Europa, África y América. El futuro de las islas depende de la energía limpia. Tenemos sol y viento de sobra todo el año. Gran Canaria planea una gran central hidroeléctrica. Salto de Chira. Tenerife apuesta por la geotermia. El calor de la tierra. Queremos dejar de quemar petróleo para tener electricidad. El objetivo es ser autosuficientes y ecológicos. También se investiga la energía de las olas del mar. La Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, lidera esto. La tecnología azul es una esperanza para el futuro. Proteger el océano es vital para nuestra supervivencia. La biotecnología es otro sector en crecimiento. Se cultivan microalgas para medicina y comida. El Banco Español de Algas está en Gran Canaria. Estudian organismos que viven en condiciones extremas. Las islas son un laboratorio natural único. La biodiversidad canaria es rica pero frágil. Muchas especies endémicas están en peligro de extinción. El pinzón azul o el lagarto gigante necesitan protección. Educar a las nuevas generaciones es fundamental. Ellos serán los guardianes de este paraíso. Hemos recorrido 1000 líneas de historia juntos. Desde los guanches en sus cuevas hasta los telescopios modernos. Las Islas Canarias son mucho más que sol y playa. Son historia de resistencia, adaptación y mezcla. Son 8 rocas en el Atlántico llenas de vida. El futuro traerá desafíos, sin duda alguna. Pero el espíritu canario siempre ha sabido sobrevivir. Aquí termina nuestro relato, pero la historia continúa. Gracias por escuchar y conocer nuestro pasado. Hasta pronto y viva Canarias. Sorpresas. Surprises. Derribaron. They knocked down. Luz. Light, electricity. Rompió. Broke. Polvo. Dust. Madera. Wood. Barcas. Small boats. Acogida. Reception, shelter. Desbordaron. Overflowed, overwhelmed. Recordatorio. Reminder. Temblar. To tremble, shake. Burbujeante. Bubbling. Faenar. To fish, work at sea. Arrasó. Devastated, razed. Colegios. Schools. Rugido. Roar. Recuerdos. Memories. Caliente. Hot. Fincas. Farms, estates. Mapa. Map. Subsuelo. Subsoil, underground.
Distancia. Distance. Alquiler. Rent. Vivienda. Housing. Masas. Masses. Esconde. Hides. Patrimonio. Heritage. Arrugadas. Wrinkled. Premios. Prizes, awards. Limpia. Clean. De sobra. Plenty, to spare. Calor. Heat. Petróleo. Oil, petroleum. Organismos. Organisms. Laboratorio. Laboratory. Biodiversidad. Biodiversity. Frágil. Fragile. Peligro. Danger. Extinción. Extinction. Lagarto. Lizard. Generaciones. Generations. Guardianes. Guardians. Recorrido. Traveled, covered. Juntos. Together. Adaptación. Adaptation. Desafíos. Challenges. Duda. Doubt. Espíritu. Spirit. Relato. Tale, story. Hasta pronto. See you soon.